¿Qué tal, chicos y chicas? Mi nombre es Felipe Ríos, les doy la bienvenida al aula de Kutu Sirpiri. El día de hoy vamos a realizar conversión de fracciones. Al momento de iniciar una conversión de fracciones, es importante tener muy claro los tipos de fracciones que existen. De ahí que podamos identificar cuando se presenta una fracción propia, una impropia y una mixta. La manera de diferenciar una fracción propia de una impropia radica en sus componentes, ya que una fracción propia siempre va a tener el denominador mayor que el numerador, mientras que la fracción impropia siempre tendrá el numerador mayor o igual que el denominador. Aquí hago un pequeño paréntesis en donde te menciono que hay para quienes existe un cuarto tipo de fracción, que es la unitaria, es decir, mismo numerador y denominador. Pero para los fines de la conversión incluiremos la unitaria como una fracción impropia. Por su parte, una fracción mixta no es una quesadilla costeña, sino que debe su nombre a que se incluye en ella dos elementos, uno que ya habíamos aludido, la fracción propia, y un entero. De momento, vamos a dejar de lado la fracción propia, debido a que no se puede convertir ni a fracción impropia ni a mixta. La conversión solo se puede hacer de impropia a mixta y de mixta a impropia. ¿Pero por qué se puede hacer esta conversión entre ellas dos? Veamos la expresión gráfica de ambas para que se aclare un poco esto. Lo primero que resalta a la vista es que en ambos casos está coloreada la misma cantidad de figuras. La diferencia visual es que en el caso de tres medios, tanto el primer círculo como el segundo están divididos. Y en el caso de la fracción mixta, el primer círculo no está dividido y el segundo sí. Por tanto, y de manera simple, podríamos decir que la conversión consiste en ponerle o quitarle líneas o divisiones a un entero. Es decir, en el caso de la figura que expresa tres medios, a la primera le quito la línea de división y se convierte en un entero un medio. Mientras que si a la que expresa un entero un medio le pongo líneas a la primera figura, ahora será 3 medios. Como lo puedes notar, hacer conversión de fracciones realmente es un proceso muy simple. Pero esa simpleza nos puede evitar un gran dolor de cabeza al momento de que tengamos que resolver alguna de las operaciones básicas o un problema. Ya vimos cómo se puede hacer conversiones de manera gráfica. Ahora iniciamos con otro procedimiento que podrá ser utilizado en cualquier ocasión, ya que dibujar a veces se complica un poco. Iniciemos con una fracción impropia, con una sencilla, la de 3 medios. Para poder continuar, te hago una pregunta. ¿A qué se te figura la fracción? ¿Qué forma tiene? Por supuesto, lo notaste perfectamente. Parece el signo de la división. Y esto no es obra de la casualidad, ya que como se presentan las fracciones, también se pueden presentar las divisiones. En este caso, en lugar de decir que son 3 medios, podemos decir que son 3 entre 2. Y sí, efectivamente. En el hecho de que tengan esa forma, indica que el procedimiento para la conversión también implicará resolver divisiones. Por eso, chicos, para que se les facilite más la conversión, es importante dominar lo mejor posible la resolución de divisiones, ya que si no sabemos dividir, esto verdaderamente se nos va a complicar. Después de este primer sobresalto, damos entonces por hecho que cuando comenzamos a hacer conversión de fracciones, nuestra fracción pasa de ser precisamente eso y se convierte en una división. Por tanto, el 3 ahora lo vamos a llamar, en lugar de numerador, es el dividendo. Y el 2, en lugar de denominador, lo vamos a llamar divisor. De esta forma, ya tenemos que el 3 está siendo dividido por el 2. Pero también, aunque es ya una división, no corresponde a lo que estamos acostumbrados a ver para resolver divisiones. Así que lo pasamos a la galera. El dividendo, que es el de arriba, ahora estará dentro de la galera. Y el divisor, que es el de abajo, estará fuera de ella. Ya teniéndolo así, resolvemos la división y nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 2 me da o se acerca al 3? 2 por 1 es igual a 2. Le falta 1 para el 3. Y 2 por 2 son 4. Y ya se pasa.
Por tanto, el número que irá en el cociente es el 1. Ahora multiplicamos 2 del divisor por el 1 del cociente y obtenemos 2. Ese 2 lo colocamos debajo del dividendo para podérselo restar. Y lo restamos. 3 menos 2 es igual a 1. Nos deshacemos del 2 que ya habíamos restado y nos quedamos solo con el 1. Y de esta manera ya tenemos nuestra división resuelta. Y prácticamente ya terminamos nuestra conversión. Solo nos falta acomodar los términos. Eso lo haremos de la siguiente manera. Lo primero que vamos a poner es el cociente. Y ya no se va a llamar cociente, ahora se llamará entero. Luego el residuo, que ya no será residuo, sino que se llamará numerador. Y el divisor, que pasará a ser el denominador. Y así de sencillo es hacer la conversión. Cuando ya tengas un poco más de práctica, podrás hacer lo siguiente. Tomamos la misma fracción 3 medios y nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 2 me da o se acerca al 3? El 1. Ese 1 lo colocaremos como entero. Ahora multiplicamos el 1 por el denominador y obtenemos 2. Ese 2 nos va a servir para restarle al 3 y se obtiene 1. Por tanto, la fracción mixta es un entero, un medio. Ahora nos toca hacer lo contrario, convertir una fracción mixta a una fracción impropia. Para ello, retomamos la que ya veníamos usando, un entero, un medio. Pasamos entonces nuestra fracción a una división en galera. El entero toma la posición del cociente. El denominador 2 pasa a ser el divisor y el numerador es el residuo. Es bastante obvio que esta división está incompleta, puesto que le falta el dividendo. Pero como tenemos todos los demás elementos, entonces podemos calcular qué número es el que falta. Y lo hacemos multiplicando el divisor por el cociente y obtenemos 2. Y a ese 2 le sumamos el residuo y nos da un total de 3. 3 que será colocado en el dividendo. Ahora sí, ya está completa. Solo pasaremos los elementos que se necesitan para una fracción impropia, que son el divisor y el dividendo. Por su parte, el dividendo pasa como numerador y el divisor como dividendo. Y así ya está la conversión hecha. Ya cuando tengas un poco más de práctica, podrás hacerlo de la siguiente manera. El entero se multiplica por el denominador y se le suma el numerador, obteniendo con ello el nuevo numerador. Y para el denominador se pasa el mismo que estaba en la fracción mixta, el 2. El secreto de la conversión radica entonces en el acomodo de los elementos de la división. Una misma división puede ser acomodada como fracción mixta o como fracción impropia. Tal es el ejemplo de 190 entre 12. La pondremos primero como fracción mixta. El cociente es el entero, el residuo es el numerador y el divisor es el dividendo. Por su parte, como fracción impropia, solo tomamos el dividendo, que pasa como numerador, y el divisor, que pasa a ser el numerador. Antes de concluir, abordemos un escenario de conversión en el cual nos piden restar un entero que es 6 menos 3/4. Para poder hacer la resta, obviamente se requiere que el entero se convierta en una fracción, que resultará de ser tipo impropia. Así que procedemos con tal conversión. Lo que haremos será tomar el denominador de la fracción con la que se resta para multiplicarlo por 6. 6 por 4 son 24. Ya tenemos el primer paso hecho. Solo nos falta 1, y es pasar el denominador que ya habíamos utilizado para multiplicar, y se lo ponemos como denominador a la nueva cifra. Y así de simple, ya convertimos un entero en fracción. Para volver a hacerlo, no siempre tiene que ser el entero por 4. Podemos tomar cualquier número, pero es muy recomendable utilizar el denominador de la fracción por la que se está restando o realizando la operación. Hasta aquí este video. Agradezco tu preferencia y juntos continuemos aprendiendo. Hasta la próxima.